Hoy en día, a ver, se asume que el secreto definitivo de una relación perfecta es que todo sea absolutamente equitativo, ¿no? Como un 50-50 milimétrico en todos los aspectos de la vida. Sí, sí, la típica idea de que todo tiene que estar perfectamente repartido. Exacto. Pero, y esto es lo que me vuela la cabeza, ¿qué pasaría si esa misma búsqueda de igualdad constante fuera exactamente lo que aniquila el deseo y arruina la dinámica de la pareja a largo plazo? Pues mira, esa es una de las grandes paradojas que desestabilizan a muchísimas parejas modernas, y es fascinante. El amor o esa chispa inicial rara vez desaparecen por arte de magia de un día para otro, o sea, no funciona así. Ya no es que te levantes un día y digas, pues ya no siento nada. Claro, lo que ocurre de verdad es que quedan sepultados bajo, digamos, una acumulación de patrones de comportamiento y errores de comunicación que se repiten con una precisión casi matemática en millones de hogares. La gente tropieza con las mismas piedras invisibles una y otra vez, creyendo que su problema es único. Y precisamente nuestro objetivo hoy en este análisis a fondo, al desgranar toda esta documentación que tenemos, es mapear esos errores comunes. Porque la lista es tela, Madre mía, sí, tenemos material para rato. totalmente. Tenemos sobre la mesa, para quien nos escucha, análisis clínicos de Psychology Today, estudios de comportamiento de portales como psico.mx y BioBio Chile. Y además, conceptos súper fascinantes de libros fundamentales como Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, de John Gray, y El camino del hombre superior, de David Deida. Es una bibliografía completísima para entender este fenómeno, la verdad. La idea de hoy es identificar estas trampas psicológicas, desde la primera vez que dos personas se sientan a tomar un café hasta los conflictos más enquistados tras una década de convivencia. Y, lógicamente, para entender por qué una relación se fractura, digamos, a los 10 años, hay que analizar cómo se construyeron los cimientos en esas primeras citas. Es que los cimientos lo son todo, y la investigación clínica demuestra que plantamos las semillas del desgaste muy, muy temprano, a veces sin darnos cuenta. En las primeras semanas, quieres decir. En la primera cita, fíjate, un ejemplo clarísimo que recogen los psicólogos es la trampa de los polos se atraen. La cultura popular ha vendido un montón esta idea de que una persona extremadamente introvertida y casera es el complemento perfecto para un aventurero hiperactivo. Hombre, a ver, claro, esa fricción inicial genera misterio, ¿no? Genera como atracción química. Es de película. Exacto, es muy de película. Pero la química no paga las facturas emocionales a largo plazo, eso tenlo claro. Sin una base sólida de intereses fundamentales compartidos, esa divergencia de caracteres pasa de ser entrañable a ser, bueno, insoportable. Claro, al principio es como, ¡ay, qué mono que es tan diferente! Y a los 3 años es un suplicio. Sí, sí, tal cual. El mecanismo psicológico subyacente es que con el tiempo los seres humanos buscamos validación en nuestras rutinas. Si la forma natural de recargar energía de uno implica quedarse leyendo tranquilamente en casa y la del otro implica salir de fiesta, el abismo crece hasta que pierden el terreno común sobre el que construir recuerdos. Y paradójicamente, fíjate, en ese intento de asegurar una conexión rápida en esas primeras fases, aparece otro error que mencionan las fuentes, que es devastador: el bombardeo de información. El famoso trauma dumping, sí. Eso es. Esa tendencia actual a abrirse en canal casi de inmediato, o sea, contar traumas de la infancia, las traiciones de las exparejas o inseguridades súper profundas antes de pedir los postres en la primera cita. Es como, a ver, es como el tráiler de una película que te cuenta todo el argumento, los giros y el final en 2 minutos. Me encanta esa analogía, porque te arruina la experiencia de ver la película paso a paso, claro. Exacto. No te deja nada para descubrir. Lo que en psicología clínica se observa aquí no es una vulnerabilidad real. Ojo, quien hace este bombardeo suele estar intentando forzar una intimidad artificial para asegurar rápidamente a la otra persona. O sea, se saltan los pasos, digamos. Eso es, se saltan el proceso natural de evaluación mutua. Obligan al otro a procesar una carga emocional enorme para la cual la arquitectura de la relación aún no está preparada en absoluto. Pero, a ver, detengámonos ahí un momento, porque esto choca frontalmente con el discurso social predominante que tenemos hoy en día. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que hoy se nos bombardea con la idea de que la vulnerabilidad, la honestidad radical, mostrarse sin filtros, son requisitos innegociables desde el minuto 1. ¿No resulta contradictorio decir ahora, basándonos en estos estudios, que compartir historias íntimas rápidamente es un error? Claro, parece contradictorio. Pero la diferencia radica en la distinción entre ser auténtico y abrumar al otro por necesidad de apego. Ser auténtico es mostrar tus valores, tu forma de pensar, no ocultar tus defectos, digamos.
Vale, desea ser tú mismo sin montar un drama. Exacto. Pero la vulnerabilidad estructural, esa que sostiene el peso de los traumas de verdad, requiere confianza. Y la confianza, a ver, es un puente que se construye ladrillo a ladrillo mediante acciones repetidas en el tiempo. No puedes exigir confianza en la primera cena, claro. No, es imposible. Forzar esa entrega a menudo oculta un miedo atroz al abandono y una incapacidad para sostener el propio espacio individual. Por eso es vital no abandonar los hobbies, el círculo de amigos ni el espacio personal al iniciar una relación. Que es algo que hace muchísima gente, ¿eh? De repente desaparecen del mapa. Totalmente. Y esa estructura externa es lo que permite que el conocimiento del otro sea gradual y sano. Si te fusionas el día uno, mal asunto. Entendido. Y justo en esa fase temprana de construcción de confianza es donde se cuelan lo que los documentos describen como comportamientos tóxicos encubiertos, ¿no? Sí, hay varios muy comunes. Uno de los más llamativos que mencionan es fingir en la intimidad, como fingir orgasmos. Y luego están las violaciones de límites, que madre mía, esto es clásico, como revisar el teléfono del otro o exigir contacto constante por WhatsApp o lo que sea. A ver, es que revisar el teléfono no tiene nada que ver con la curiosidad, sino con la necesidad de mitigar la propia inseguridad mediante el control del otro. Es un parche tóxico. Ya un intento de calmar la ansiedad a costa de la privacidad del otro. Y el tema de fingir orgasmos, fíjate, es analíticamente fascinante en los estudios por el daño mecánico que produce a la larga. Daño mecánico. ¿A qué te refieres? Pues que quien finge, generalmente por miedo a decepcionar o por ansiedad de rendimiento, está programando a su pareja con un manual de instrucciones completamente falso. Ah, claro. O sea, le dice, haz esto que me gusta, cuando en realidad no siente nada. Exacto. Le está enseñando qué botones tocar, recompensando con validación un comportamiento que en realidad no funciona en absoluto. Con el tiempo esto crea una insatisfacción crónica, evidentemente. Porque la pareja sigue haciendo algo que cree que es todo un éxito. Claro, la pareja piensa que es un experto, mientras que la otra parte acumula una frustración enorme. Es un bucle de retroalimentación completamente roto desde el principio. A ver, es como programar mal el GPS desde el inicio del viaje. O sea, por mucho que conduzcas perfectamente y hagas caso a todas las indicaciones, vas a acabar en la ciudad equivocada 100%. Es una comparación perfecta. Y si no corriges el GPS, acabas en un callejón sin salida. Total. Y bueno, suponiendo que la relación supera todos estos baches iniciales y logra consolidarse, entramos en una fase completamente distinta: la convivencia. Y aquí Psychology Today describe un fenómeno devastador que llaman el síndrome de los compañeros de piso. Uf, ese es el letal. Es ese punto donde el romance activo desaparece por completo y la pareja simplemente cohabita, ¿verdad? Sí, se vuelven como gestores de logística. ¿Quién compra la leche? ¿Quién saca la basura? Ocurre porque existe la creencia subyacente de que el amor romántico es un estado permanente, que una vez que lo alcanzas se mantiene solo. Y no es así. Claro, como si fuera una planta de plástico que no hay que regar. Exacto. Dejan de tener citas, dejan de intentar impresionarse mutuamente. El cerebro humano se adapta rapidísimo a la novedad, y cuando algo se vuelve seguro y súper predecible, deja de liberar dopamina. El romance requiere un mantenimiento constante e intencional. Y dentro de este síndrome de compañeros de piso hay una expectativa que destruye muchísimas dinámicas íntimas, y esto me pareció súper interesante: el mito de la espontaneidad sexual. Ay, sí. La idea de que el deseo tiene que surgir de la nada, así mágicamente. Como en las películas, ¿no? En medio de la cocina, de repente, tras pagar los impuestos trimestrales o fregar los platos. Sí, una fantasía total. Las fuentes aquí son tajantes. En la vida adulta, que está llena de estrés y agotamiento, lo que no se planifica normalmente no ocurre. Ya, pero programar el sexo suena como súper poco romántico para mucha gente, ¿no? Como apuntarlo en la agenda del móvil al lado de la cita del dentista. Puede sonar frío, pero en realidad construye anticipación, que es el motor principal del deseo. Pensar durante el día que a las 9 de la noche tienes un momento íntimo genera esa dopamina que decíamos que se pierde con la rutina. Y esa anticipación, o esa falta de ella, nos lleva a uno de los conceptos más complejos que tenemos en las fuentes de hoy. Específicamente, fíjate, las teorías de David Deida sobre la polaridad sexual.
Ah, sí. Deida argumenta que este síndrome de compañeros de piso se agrava muchísimo por el modelo del 50-50 cuando se aplica al plano de la intimidad. Ese es el punto que planteábamos justo en la introducción, y que a mí me parece muy rompedor. A ver, vivimos en una sociedad que, con toda razón, ha luchado por la igualdad de responsabilidades, la paridad en la toma de decisiones, el reparto equitativo del trabajo de casa, todo eso. Por supuesto, a nivel social y laboral es fundamental, vamos. Sin duda. Sin embargo, Deida explica que, a nivel puramente neurológico y energético, la pasión íntima no se nutre de la igualdad, sino de la diferencia. O sea que en la cama esa neutralidad nos juega una mala pasada. Exacto. Si ambos miembros de la pareja intentan operar con la misma energía, neutral, conciliadora y súper igualitaria en la cama, se obtiene, bueno, una asociación logística maravillosa, pero una intimidad sin ninguna chispa. La tensión magnética requiere dos polos opuestos. Para que quien nos escucha lo pueda visualizar. Es la clásica dinámica de los imanes, ¿no? Sí, cuéntame cómo lo ves tú. Pues si intentas juntar dos polos positivos, da igual con cuánta fuerza los empujes, se van a repeler o simplemente no habrá agarre. La atracción magnética exige una diferencia de carga. Tiene que haber fricción, un polo positivo y uno negativo. Es que es tal cual. Y fíjate en lo que pasa cuando fuerzas esos imanes en contra de su naturaleza. Hay muchísima resistencia, hay un agotamiento tremendo. ¿Te cansas de tanto apretar para nada? Claro. La pasión se alimenta precisamente de esa fricción energética, de permitir que en el momento íntimo uno asuma una energía más directiva y el otro una más receptiva. Y ojo, esto es completamente independiente del género biológico, ¿eh? Hablamos de energías. Pero claro, a ver, en la práctica, esto plantea un desafío enorme. Por el ritmo de vida, dices. Exacto. Supongamos que ambos miembros de la pareja tienen trabajos de alta responsabilidad. Tras un día de 10 horas tomando decisiones súper directivas, apagando fuegos en la oficina y liderando equipos, ¿cómo cambias ese interruptor mental al llegar a casa? Es que no es nada fácil, ¿no? No es tan sencillo dejar en la puerta esa energía ejecutiva, rígida, y entrar de repente en una dinámica receptiva o fluida para generar esa polaridad de la que habla Deida. Pues esa es la gran dificultad moderna de la que hablan los psicólogos clínicos. Y aquí quiero aclarar algo importante, porque no se trata de retroceder a los roles de género anticuados de los años 50. Que es donde mucha gente malinterpreta a Deida y se echa las manos a la cabeza, ¿verdad? Exactamente. No es sumisión, es crear rituales de transición conscientes. El cerebro humano necesita señales claras para cambiar de marcha, Para desconectar del modo trabajo. para desactivar el sistema nervioso simpático, que es el encargado del estrés y de la acción ejecutiva de supervivencia, y activar el parasimpático, que es el que nos permite la conexión emocional, la relajación y el placer. ¿Y cómo se hace esa transición en la práctica diaria? Pues puede ser algo tan simple como llegar a casa y cambiarse de ropa inmediatamente, tomar una ducha caliente o tener 20 minutos de descompresión en solitario leyendo o escuchando música antes de interactuar con la pareja. O sea, un espacio de reseteo. Porque si no, sin esa transición, imagino que las dos energías ejecutivas chocan directamente en el salón de casa y la polaridad se esfuma por completo. Y saltan chispas, pero de las malas. Y toda esa tensión, ese intento de lidiar con esa neutralidad constante y el estrés, suele estallar inevitablemente en un punto. La comunicación. Porque cuando la pasión baja y el estrés sube, las discusiones dictan literalmente si la relación sobrevive o no. Y aquí las fuentes catalogan un error que es transversal, que está en todas partes. Asumir en lugar de preguntar. Crear historias en la cabeza. Esto es destructivo a niveles que no imaginamos. Es decir, crear narrativas súper complejas sobre las intenciones del otro, sin llegar a verificarlas nunca. Lo cual te lleva a tener una relación, fíjate, no con tu pareja real, sino con las proyecciones y las películas que te montas sobre tu pareja. Claro, te enfadas con un fantasma. El mecanismo psicológico es muy simple. A ver, el cerebro humano detesta profundamente la incertidumbre. Si tu pareja suspira en el sofá, tu cerebro inventa una razón para ese suspiro basada en tus propias inseguridades. Asumiendo directamente que está enfadado contigo por algo que hiciste ayer. Exacto. Asumiendo lo peor en lugar de preguntar simplemente, oye, ¿qué te pasa? Estás muy cansado. Y esto se enlaza directamente con los conceptos de comunicación de John Gray en su clásico Marte y Venus. El choque tectónico, la gran explosión, ocurre cuando uno ofrece empatía y el otro busca soluciones, o al revés.
Ese desencuentro es de libro. Te pongo el caso típico. Un miembro de la pareja llega súper frustrado del trabajo, buscando simplemente ventilar sus emociones, soltar lastre. Y el otro, en lugar de validar esa frustración y escuchar, se pone en modo ingeniero. A intentar arreglar el problema logístico de inmediato, claro. Eso es, diseccionando el problema y ofreciendo soluciones tácticas que nadie le ha pedido. Lo que genera un cortocircuito absoluto en la relación. Quien ofrece la solución siente de verdad que está ayudando y demostrando su amor, o sea, su intención es buena. Claro, piensa, te soluciono el problema porque te quiero. Pero quien recibe esa solución no solicitada siente que sus emociones están siendo invalidadas por completo, que no se le escucha y que el otro actúa con una actitud condescendiente. Fíjate, es literalmente como intentar abrir un archivo de texto simple en un programa súper complejo de edición de fotos. O sea, la información del archivo es válida y el programa funciona perfectamente, pero la incompatibilidad de formatos provoca un error crítico en el sistema y toda la pantalla se te congela. Me parece una metáfora buenísima. Y cuando el sistema se congela, entra en juego la gestión del estrés de cada uno, que revela otra divergencia fascinante según Gray. Cuéntanos, porque esto es vital. Jay describe la tendencia de la energía masculina a retirarse a lo que él llama la cueva, ante un pico de presión. Biológicamente, bajo estrés severo, ciertos perfiles experimentan un aumento de cortisol tan bestia que requieren silencio absoluto y aislamiento para ser procesado. O sea, se callan y se encierran en sí mismos. Exacto. Reducen drásticamente su capacidad verbal para concentrar todos sus recursos mentales en la resolución interna del problema. Es pura supervivencia emocional. Mientras que la otra parte, operando desde una necesidad más fluida de procesar las cosas, hablando y conectando, interpreta ese silencio repentino como un rechazo directo, como una amenaza de abandono. Sienten que el otro se está desconectando de la relación, que no le importa nada. Consecuentemente, el instinto de esta parte es perseguir, exigir comunicación inmediata. En plan, dime qué te pasa ahora mismo. Y esto rompe por completo el ciclo natural de quien se ha retirado, claro, porque la presión externa añade muchísima más ansiedad, haciendo que se encierre todavía más profundamente. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es lo que Gray llama el ciclo de la banda elástica. Hay una necesidad biológica de distanciarse temporalmente, estirar la goma, digamos, para luego regresar con fuerza y disponibilidad emocional. Si no dejas que se estire, se rompe. Madre mía. Y cuando ambas partes están atrapadas en este ciclo de incomprensión, nace el monstruo más destructivo de todos en las discusiones. Las metadiscusiones. Las discusiones sobre cómo estamos discutiendo. Eso es. Empezar discutiendo sobre algo súper mundano, como el orden del armario o un recibo de la luz que no se pagó. Y a los 3 minutos estar inmersos en una guerra abierta sobre el tono de voz, sobre el pasado. Las metadiscusiones ocurren porque la amígdala detecta un ataque directo al ego. O sea, el cerebro dice peligro. Eso es. Entran frases como, no me hables con ese tono, o es que tú siempre te pones a la defensiva. En ese punto exacto, el cerebro reptiliano toma el control absoluto. Adiós a la lógica, ¿no? Adiós a la lógica. El problema original del recibo de la luz desaparece por completo y el objetivo biológico pasa a ser, simplemente, sobrevivir al ataque verbal del otro. Es un ciclo de invalidación cruzada letal, donde lo único que importa ya es no perder la pelea. Y claro, esa desconexión, que empieza con un malentendido en el salón sobre quién saca la basura, obviamente no se evapora mágicamente por la noche al ir a dormir. No, que va. Nos llevamos el enfado a la cama. Ese resentimiento, esa falta de sintonía, cruza el pasillo y se mete directamente bajo las sábanas. Y aquí los documentos de BioBio Chile analizan errores en la cama que, aunque parecen puramente técnicos o físicos, tienen raíces psicológicas profundas derivadas de esta mala comunicación. Sin duda, el cuerpo es un reflejo de la mente. El principal error que destacan es el coitocentrismo. Un término clave hoy en día. El coitocentrismo es esta creencia generalizada, muy alimentada por la falta de educación sexual real y, por la influencia tremenda de la pornografía, de que el objetivo único y la forma exclusiva de llegar al clímax es a través de la penetración. Que es una visión súper limitante. Y biológicamente incorrecta. La realidad anatómica, que está respaldada por décadas de estudios médicos, es que solo entre el 20 y el 25% de las mujeres logra el clímax exclusivamente de esa manera. Solo una de cada 4, fíjate.
Y esto se debe simplemente a cómo está distribuida la inervación del clítoris respecto al canal vaginal. Ignorar esta realidad física y saltarse los juegos previos para ir directo al grano sin explorar el resto de la anatomía es simplemente ir en contra de la biología básica. A ver, es como intentar correr un sprint de 100 metros a máxima velocidad en unos Juegos Olímpicos sin haber calentado previamente ni un solo músculo. ¿Qué pasa en ese caso? Que te rompes. Claro, el sistema muscular entra en shock, se bloquea por completo para protegerse de una lesión y el rendimiento se desploma al suelo. No hay fluidez posible si fuerzas la máquina en frío. Me parece que esa metáfora del bloqueo muscular es súper apropiada aquí, porque enlaza a la perfección con el siguiente gran error bajo las sábanas: la ansiedad de rendimiento. Ver el encuentro íntimo como si fuera un examen final. No, donde hay que sacar nota y dar la talla. Exacto. Y biológicamente, como decíamos antes, la excitación real requiere la activación del sistema nervioso parasimpático, que es el encargado del descanso, la confianza y la relajación. Si entras en la cama con mentalidad de examen, tu cuerpo produce adrenalina a raudales. Claro, el cuerpo se pone en alerta roja. Y la adrenalina activa de inmediato el sistema simpático, que lo que hace es apagar de golpe las funciones reproductivas y de placer, para preparar al cuerpo para la huida o la supervivencia. Fisiológicamente, el cuerpo humano no puede excitarse y estar en alerta máxima al mismo tiempo. Es imposible. Eso explica muchísimas disfunciones y frustraciones. Y luego está también la incapacidad de gestionar el rechazo temporal, cuando uno de los dos, simplemente por agotamiento vital o estrés del trabajo, no desea intimidad. Y el otro reacciona presionando o interpretándolo como un desamor. Claro. Exacto, en lugar de mostrar empatía, se lo toman como un ataque personal directo. Y esa presión constante destruye por completo la vulnerabilidad. Convierte el dormitorio, que debería ser el espacio más seguro de la casa, en una zona de exigencia y tensión continua. Y aquí volvemos al principio de todo, a la falta de comunicación asertiva. Porque cuesta muchísimo expresar las cosas negativas. Cuesta un mundo decir con naturalidad: oye, hoy no me siento conectado, o estoy agotado mentalmente. O preguntar: oye, ¿qué te apetece explorar hoy? Sin que ninguna de las dos partes se perciba como un juez o sienta que es una afrenta personal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué viaje psicológico hemos recorrido hoy con estos documentos! Ha sido intenso, la verdad, muy revelador. Empezamos analizando por qué sobre compartir información por pura ansiedad en esa primera cita y fingir agrado en la cama asientan las bases de, digamos, un manual de instrucciones falso. ¿Qué es el primer clavo en el ataúd de la relación? Pasamos por el desgaste silencioso de la convivencia, la trampa letal de aplicar esa neutralidad administrativa del 50-50 que mata la tensión magnética y la incomprensión biológica detrás de esos retiros de silencio a la cueva. Y las metadiscusiones, no te olvides. Cierto, esas discusiones sobre discusiones que agotan a cualquiera, para terminar viendo cómo toda esa falta de empatía estalla en expectativas físicas irreales y bloqueos nerviosos en la cama. Todo parece orbitar, si te fijas, alrededor de lo mismo. La incapacidad de comprender los mecanismos internos, tanto los propios como los de la pareja, y comunicarlos sin que el dichoso ego se sienta atacado. Nuestros, desactiva gran parte del resentimiento que se va acumulando como polvo en las relaciones largas. Resulta fascinante de verdad. Y para cerrar, para la gente que nos sigue, hay una última idea de las teorías de Deida que creo que merece ser reflexionada con calma, porque plantea una perspectiva bastante radical. A ver si adivino cuál es. Deida sostiene que muchísimas veces cuando surge un reclamo recurrente, algo irracional o con una intensidad que parece desproporcionada por parte de la pareja, esas quejas están en realidad vacías de contenido literal. Es un cambio de paradigma inmenso, si lo piensas bien. Sugiere que el enfado real, profundo, no es por esos platos en el fregadero o por haber llegado 10 minutos tarde a cenar. Inconscientemente, esa queja es una prueba de estrés emocional. Un escrutinio en toda regla. Exacto. Para comprobar si el otro posee la presencia, la estabilidad y la fortaleza para mantenerse firme frente a la tormenta emocional, sin desmoronarse, sin huir a esa cueva de la que hablábamos y sin atacar de vuelta lleno de rabia. Es como si dijeran: demuéstrame que puedes sostener esto.
Resulta muy interesante pensar para quien nos escucha qué pasaría si la próxima vez que surja una bronca intensa por un detalle aparentemente minúsculo, en lugar de ponerse en modo ingeniero para solucionar el problema logístico de los platos o sacar la armadura y la espada para defenderse, se interpretara simplemente como una petición camuflada. Una perspectiva maravillosa. Un grito subconsciente pidiendo conexión profunda, contención emocional y presencia absoluta en medio del caos. Es algo que definitivamente te cambia la forma de ver cualquier discusión de pareja. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.